para ver las dudas, preguntas, todo lo que ustedes quieran para poder aclarar sus mentes en este caso. ¿Ya? ¿Qué es lo que más cuesta, digamos? ¿Qué es lo que es? ¿Ah? Constanza. ¿Alguna opinión, sugerencia? Hola, Constanza. ¿Alguna opinión? Hola. Las funciones cuadráticas me interesan. Claro, o sea, hoy día vamos a hacer funciones cuadráticas, correcto, pero ¿desde dónde empezamos? Porque igual a lo mejor o empezamos del principio solamente, o sea, empezar de todo, digamos, es una hora, pero igual la hora se nos hace cortísimo, así que entonces Hugo, de yo te repente mandé podemos hacer algo. Hugo, ¿Ah? yo te mandé una Sí, dime. presentación. Te mandé Sí, una sí, la tengo acá. presentación. Ah, ya. Ese es como menos el orden. Sí, la tengo. Ya. Yo creo que hay que partir de lo que yo he visto, de los formularios que han dado respuesta a ustedes y los comentarios que han hecho. Me he dado cuenta que hay bastantes dudas desde el origen de lo que es una función, ¿no es cierto? Para llegar a una función cuadrática y entenderla. Esto que aparezca una ecuación complicada, de repente es importante ir desde el inicio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es una función? Y de ahí irnos inmediatamente a definir lo que es una función cuadrática. A ver, una función es como, digamos, ya, no sé, pongámosle función que tiene una entrada que yo quiero hacer y tiene una salida. ¿Ya? Eso es una función que uno entra. Aquí yo entro en una función, entro valores, entro qué sé yo, todo tipo de, en este caso, algún término, digamos. Yo voy a entrar, hago una entrada a una función, no sé, pues quiero el 1. ¿Ya? Suponiendo que yo quiero que entre el 1, pero ¿qué pasa con el 1? O sea, yo quiero que haga el 1, no sé, pues, por ejemplo, que sea x cuadrado más 1. ¿Ya? A ver, ahí se fue, que está cargando esto. Según una pantalla en blanco se me quedó pegado así. O sea, ¿se ve lo que está ahí en pantalla o no? Sí, sí se ve. Sí. Sí. Ya, ahí está, bueno, se está abriendo recién. ¿Pero se ve la pizarra también? ¿Las dos cosas? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces yo hago una entrada, por ejemplo, yo quiero entrar el 1. ¿Y qué me dice el 1? Que lo eleve al cuadrado y le sume 1. ¿Y qué tengo yo? Una salida. ¿Ya? Entonces, si me dicen, yo quiero que el 1 lo eleve al cuadrado, sería 1 al cuadrado más 1. ¿Y cuánto es 1 al cuadrado más 1? ¿Cuánto es 1 al cuadrado más 1? 2. 2. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1, porque 1 por 1 me da 1, más 1 me dan 2. O sea, eso es una función. Yo entro un valor, mi función es x cuadrado más 1 y mi salida es un 2. ¿Qué pasa si yo entro, por ejemplo, el 2? ¿Ya? Por ejemplo, pongámosle ahí 1 al cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Qué tendría que ser ahí? 2 al cuadrado más 1. Correcto, 2 al cuadrado más 1. ¿Cuánto es 2 al cuadrado más 1? 5. 5. Correcto, porque 2 al cuadrado es 4 más 1 me da 5. Entonces, eso es una función. Mi función es esta. Mi función es x cuadrado más 1. Entonces, esa es mi función, digamos, o mi ecuación cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque está elevado a 2. Yo teniendo uno de sus factores elevado a 2 o uno de sus términos elevado a 2, ya sé que es una función cuadrática. ¿Ya? Y eso es una función en general, porque yo entro un número y me sale el 2. Pero ¿qué pasa si yo entro, por ejemplo, el menos 5? ¿Cuánto me daría eso? 26. 26. 26. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Cuánto es menos 5 al cuadrado?
25, ¿cierto? Porque menos 5 por menos 5 me da 25 y negativo por negativo me da positivo, por lo tanto 25 más 1 me da 26. Y eso es una función cuadrática, ¿ya? Entonces ahí dice tutoría número 3 de matemáticas, segundo ciclo medio, ¿ya? Bueno, el objetivo dice repasar los conceptos básicos de función y función cuadrática. Ahí tenemos una función cualquiera, ¿ya? Repasar la gráfica de una función cuadrática y sus principales características, resolver problemas que involucren esos conceptos y resolver dudas, recibir opiniones y sugerencias sobre las clases, ¿ya? Eso es como son los objetivos de hoy día. No sé si Lucía quiere acotar algo, no sé. No, está bien, sí. Quizás entender que siempre una función, siempre voy a tener un término de entrada, como dice Hugo. Después voy a tener en esta cajita algo que va a procesar la entrada y me va a entregar una salida, ¿ya? La función misma, que es la que modifica la entrada, es lo que es, en este caso, la función cuadrática que pone Hugo. Siempre que veo una función, voy a tener una entrada, el proceso, como proceso esa entrada y la salida, ¿ya? Esos tres elementos. Ya, entonces ahí me dice que es una función, bueno, ya lo definimos aquí como, digamos, en forma más fácil, aquí ya está en forma, digamos, más teórica, dice, una función es como una máquina que tiene una entrada y una salida, y lo que hace es relacionar de alguna manera lo que entra con lo que sale, asignándole a cada entrada una única salida. Si yo entro un término, va a tener una única salida, no va a tener otro tipo de salida, o sea, si yo ingreso un número de acuerdo a la función que yo tenga, entonces va a tener un único término de salida, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos graficar. ¿Y cómo graficamos? Con términos de entrada y salida. Por ejemplo, no sé, pues, llamémosle x cuadrado más 2. Esa va a ser mi función, ¿ya? Tengo mi entrada que es x, mi función, y tengo una salida que es y. ¿Ya? Vamos a hacer 5 términos nomás para que podamos graficar. Por ejemplo, empecemos con el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? O sea, ese menos 2 va a ser mi entrada. Entrada. El x más 2 va a ser mi función. Y el y va a ser mi salida. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo una entrada, una función y una salida. Por ejemplo, si yo meto el menos 2, ¿cuánto me daría la salida en este caso? Porque sería menos 2 6. más Me da 6. cuadrado más 2, que sería 6. Correcto. 6. ¿Qué pasa si meto el menos 1 al cuadrado más 2? ¿Qué pasa si pongo el 0 al cuadrado más 2? ¿Qué pasa si pongo el 1 al cuadrado más 2? ¿Qué pasa si pongo el 2 al cuadrado más 2? Porque eso me está diciendo la función. Menos 1 al cuadrado más 2, ¿cuánto es? 3. 3, correcto. 3. 0 al cuadrado más 2, ¿cuánto es? 3. 2. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 2. 1. 0 al cuadrado. ¿Cuánto es 0 por 0? 0. 0. Y 0 más 2 me da 2. ¿Ya? ¿Cuánto es 1 al cuadrado más 2? 3. 3. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado más 2? 6. 6. 6. ¿Se dan cuenta que se repite el 6, se repite el 3 y el 2 queda como término al medio, digamos, como término que está ahí? Ya pongamos uno más, no más, que sería 3 al cuadrado más 2, y eso me da 11. 11, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 3 lo elevo al cuadrado y le sumo 2. Sí. ¿Ya? Entonces esto me daría 11. Entonces ahí tenemos una entrada y una salida aplicando la función correspondiente. ¿Ya? Ahora queremos graficar. ¿Cómo graficamos? Esto es nuestro X y esto es nuestra Y, porque la función ya la hicimos al medio. Entonces lo que nos sirve son esto y nada más. Esto no nos sirve. Nos sirvió solamente para
generar los resultados correspondientes. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Un poquito? Sí. Sí. Ya, entonces, ¿cómo graficamos? ¿A dónde va el X y a dónde va el Y? El En el X plano cartesiano. en el plano cartesiano, correcto. ¿Ya? Y el X va en forma horizontal o vertical. El X. Horizontal. Horizontal. O sea, aquí va el X y aquí va el Y. ¿Ya? Entonces, grafiquemos, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El primer punto, ¿cuál es? ¿Cuál es mi primer punto? Menos 2,6. Claro, o sea, lo voy a anotar acá. Menos 2,6. ¿Ya? Por lo tanto, menos 2 está aquí y el 6 está por acá arriba, ¿cierto? Por lo tanto, yo uno esas dos líneas y sería el menos 2,6 que estaría ahí. ¿Cierto? Menos 2,6. Sí. Sí. Después me dice menos 1,3, ¿cierto? Menos 1,3. Entonces yo el menos 1 lo uno con el 3. Después me dice 0,2. 0,2. Recordemos que el 0 está aquí, ¿cierto? El punto medio que une los dos ejes, X e Y, es el 0. Por lo tanto, el 0,2 estaría en el mismo eje vertical que sería ahí. Justo en el eje 0,2. Después 1,3. Después 2,6 y 3,11. 1,3 positivo, entonces 1,3 que estaría acá. Después me dice 2,6. Y después me dice 3,11, que estaría por acá arriba. Que sería ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno todos esos puntos? ¿Qué pasa si uno todos esos puntos? O sea, desde el inicio, yo tengo ahí, ahí, ahí. Bueno, ustedes tienen cuadritos en sus cuadernos, pero sería una cosa así más o menos. ¿Ya? Al tener ese tipo de curva, digamos, por ejemplo, una curva así, como una U, digamos, ya sea ancha, delgadita, pero tengo una U, puede ser así, puede ser así, puede ser súper delgadita, pero pero forma una U, ya sea delgadita o ancha, eso significa una parábola y estamos hablando de una ecuación cuadrática o una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, si yo en la prueba o no sé, pues cuando yo haga el examen, digamos, me viene una curva así, ya sé que es una ecuación cuadrática. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí ya estamos graficando una entrada, una función y una salida. ¿Ya? Entramos el menos 2, salió el 6. Entramos el menos 1, salió el 3. Y así sucesivamente, y estamos graficando ese tipo de funciones. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? No. ¿Estamos claros ahí? No sé si Lucía quería agregar algo, no sé. No, hoy día justo estoy viendo la luz. ¿Ah? No, está bien, Hugo, no. Ya. Si, por ejemplo, si quiere interrumpir, no hay ningún problema. Me avisa nomás, más o menos, si quiere interrumpir. Ya, entonces ahí tenemos varios ejemplos. Dice, veamos el siguiente ejemplo. Me dice x cuadrado, bueno, dijimos, entramos un valor, que entramos al valor 2, y 2 al cuadrado sería 4, entramos al valor menos 1, y menos 1 al cuadrado sería 1. ¿Ya? Eso es más o menos lo que es una función. Dice, si utilizamos el ejemplo de la máquina de las funciones y las tres partes que lo conforman, la entrada, la relación y la salida, una función cuadrática tiene las siguientes características. Recordemos que las siguientes características de una función son x cuadrado más bx más c. ¿Ya? ¿Qué es lo que es x cuadrado más bx más c? Estamos hablando de una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Recordemos que la ecuación de segundo grado, cuando uno ve los coeficientes,
¿Copiaron eso? ¿Puedo borrar? No sé si lo están copiando. Esperamos un ratito que copien. ¿Mm? ¿Están copiando? Sí. Ya, copien nomás. Eso no hay problema. Mientras yo... Es importante que sepan que la función siempre va a entregar coordenadas, unas coordenadas que yo voy a poder ubicar en el plano. Siempre la primera coordenada es la entrada, que es la X, y la segunda es la Y. Y eso me va a permitir graficar, ¿ya? O sea, yo tengo la entrada y la salida, eso me forma una coordenada y lo puedo llevar al plano. Recordemos que siempre el X va en el horizontal y el Y va en el vertical. Claro. Recordemos eso siempre. O mi primer término va a ser siempre horizontal y mi segundo término va a ser siempre vertical. ¿Ya? Entonces ahí lo estamos viendo, graficando y uniendo en el plano cartesiano, ubicando en el plano cartesiano. ¿Ya? ¿Cómo eran, se acuerdan ustedes, cómo veo los coeficientes de una función o de una ecuación cuadrática? ¿Cuáles eran los coeficientes? ¿Se acuerdan algo? ¿El coeficiente son las letras o no? Coeficientes son las letras, correcto, ¿ya? Claro. ¿Ya? ¿Puedo borrar? ¿Copiaron? Sí. Ya. Sí. Rosaura, ¿estamos más o menos claros? Sí, profe. Ya, qué bueno. Ya, ya, recordemos una función cuadrática o una ecuación cuadrática que es ax cuadrado más bx más c. Los coeficientes me dijeron que eran las letras, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2x cuadrado menos 5x más 6? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale A en ese caso? 2 2. ¿Cuánto vale B? menos 5, Menos 5, correcto. ¿Y cuánto vale C? 6. 6. Recordemos que el C siempre es el término que está solito, sin letra, ¿ya? Sin acompañado de la X. El B está acompañado de la X y el A está acompañado del X cuadrado, ¿ya? Y siempre veamos el signo que está delante. Aquí, como no hay nada, dejamos un 2 positivo. Aquí, como tenemos un signo menos, dejamos menos 5 y C sería 6. Bueno, como dijeron ahí, son las letras de cada función, o sea, las letras que están compuestas en la función cuadrática. Y entonces tenemos 2x cuadrado menos 5x más 6. ¿Ya? Entonces ahí dicen que es una función cuadrática. Bueno, eso ya lo vimos, ¿cierto? Y vimos el ejemplo x cuadrado más 1. Y ya tenemos una entrada, una función y una salida. ¿Ya? Y ahí estamos graficando parecido a lo que nos dio a nosotros, ¿cierto? Recordemos que las funciones cuadráticas siempre dan una parábola. ¿Ya? Recordemos que una parábola puede ser así, como puede ser así, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿y cómo se llama esta parábola? ¿Qué tipo es? ¿Ah? ¿Creciente? ¿Creciente? ¿Decreciente o no? Es que, o sea, creciente es así, ¿ya? Porque de aquí, por ejemplo, hasta el 1 iba creciendo hacia arriba, y decreciente es hacia abajo, que parte de un máximo y termina en un mínimo cualquiera. Esto es creciente y eso es decreciente, ¿ya? Ya. Esto se llama convexo, por si acaso. Es una parábola convexa. Y esto es una parábola cóncava. ¿Ya? Para que lo tengan presente, porque, a ver, dígame usted, ¿qué es lo que es una parábola convexa o qué es una parábola cóncava? Como la canción de Roberto Carlos que dice ¿cómo se llama? Cuando se une entre cóncavo y convexo, y ahí lo tienen ustedes. Por ejemplo, convexo y cóncavo, o sea, la unión de cóncavo y convexo es eso, por si acaso, ¿ya? No, si uno se ríe, pero es un término que uno lo tiene que entender, sí, y ver porque dice una palabra entre
cóncavo y convexo, entonces, ¿qué es eso? O sea, entonces es la unión de dos curvas por si acaso, o que se avienen entre sí dos personas, o se avienen entre sí según lo que dice la canción de Roberto Carlos, ¿ya? Para que lo tengan presente y ahí se van a acordar al tiro. Dice, ¿qué es una función cuadrática? Veamos el siguiente y construyamos el gráfico, ¿ya? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta porque x dice que es menos x cuadrado más 1. ¿Qué pasa en ese caso? Porque yo tengo el x cuadrado negativo. ¿Qué pasaría en ese caso? Si ustedes se dan cuenta, ahí dice que está el x cuadrado negativo. ¿Ya? Por ejemplo, me dice menos x cuadrado más 1. ¿Ya? Tengo una entrada y tengo una salida. Y me dice que es el menos 2. ¿Ya? Ese signo negativo no se quita de ninguna forma, por si acaso, porque ese signo negativo es de la función o de la ecuación cuadrática. Por lo tanto, el negativo siempre va a ir. Lo que va a cambiar es el número, menos 2 al cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto es eso? Bueno, ahí lo dieron, pero ¿por qué da así? Porque se Recordemos que multiplica. el negativo va siempre, menos 2 al cuadrado es 4, más 1, eso es igual a 5. menos 3, porque el negativo siempre va. Menos 3. Recordemos que el negativo no se quita de ninguna forma, pero me dice que el menos 2 lo elevo al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, pero como tengo un signo negativo adelante, me quedaría menos 4. Y menos 4 más 1 me daría menos 3. ¿Ya? Siempre veamos siempre los signos, porque igual un signo usted sabe que cambia todo. Cambia todo. ¿Ya? Veamos el menos 1. Entonces ahí yo tengo el menos 2, menos 3. El negativo, como les digo, siempre va. Menos 1 al cuadrado, más 1. ¿Cuánto es eso? 0. 0, bien. 0. O sea, menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, ¿cierto? Pero como tengo el signo negativo adelante, y menos 1 más 1 es 0, correcto, ¿ya? Yo lo estoy haciendo paso por paso para que nos vayamos ubicando un poquito, ¿ya? Por ejemplo, el 0, ¿ya? Bueno, 0 al cuadrado más 1, eso es 1, ¿cierto? Porque aunque tenga el signo negativo, va a ser 0 siempre, ¿cierto? Porque el 0 no le influye, el signo negativo no le influye al 0, ¿cierto? Si yo le pongo al 0 le pongo un valor negativo, va a ser 0 igual siempre, ¿ya? Entonces el 1. El negativo, el 1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto es eso? 0. Entonces sería 1,0, ¿cierto? Porque menos 1 más 1 me daría 0. Recordemos que 1 al cuadrado es 1 y con el signo negativo adelante me queda menos 1, más 1 me da 0. Y veamos el 2. ¿Ya? Negativo, 2 al cuadrado más 1. Esto es 4, pero como yo tengo un signo negativo adelante, me queda menos 4 y más 1 me daría ¿cuánto? ¿Cuánto es eso? ¿Ah? Menos 3. Menos 3. Y vamos a hacer lo mismo anterior, o sea, aquí yo tengo el menos 2, menos 3, ¿cierto? Menos 1,0, 0,1, 1,0 y 2, menos 3. Recordemos que el primer valor es X y el segundo valor es Y. Y recordemos que el X va en la horizontal y el Y va en la vertical. ¿Ya? Y vamos 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces me dice menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3, que estaría ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. El menos 1,0.
El menos 1,0, como está en el 0, está en la coordenada, por lo tanto el menos 1,0 estaría ahí, justo en la línea. Después me dicen 0,1, como el 0 está en el vertical, entonces me daría 0,1 que estaría ahí, justo en la vertical. 1,0 que estaría acá. Recordemos que los ceros siempre están en las líneas de acuerdo a lo que me están pidiendo. Y 2,-3 que estaría aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno, todos esos números, todos esos puntos, si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia con el anterior? ¿Qué diferencia puedo observar con el ejercicio anterior? El que hicimos recién. Que son distintos tipos de parábolas. Distintos tipos de parábola, ¿ya? ¿Correcto? Al fin y al cabo es una parábola convexa y una cóncava. Entonces, ¿cómo se llama esta parábola? Cóncava. Correcto, cóncava. Y la otra se llamaría convexa, ¿ya? Entonces quiero que veamos ¿cómo se llama? Una observación. Entonces ahí están los dos ejemplos que se vieron recién, entre cóncavo y convexo, ¿ya? ¿Copiaron esto? Sí. ¿Sí? ¿Copiaron sí. todos? ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Excelente. Entonces podemos deducir que, por ejemplo, no importa ax cuadrado más bx más c, cuando nuestro a es positivo, digamos, va a ser convexo. Y si nuestro a es negativo, va a ser cóncavo. ¿Se acuerdan que en la primera decía x cuadrado más 1 o x cuadrado más 2? ¿Se recuerdan que el x cuadrado es positivo, cierto? La primera curva que hicimos fue positivo y nos dio así. Y si ustedes se dan cuenta que ahora el x cuadrado negativo que hicimos recién, nos dio así. ¿Sí o no? Entonces, ustedes se fijan solamente en el valor a. Si el valor a es positivo, nos va a dar convexo. Si el valor a es negativo, nos va a dar cóncavo. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Porque puede salir en una pregunta. El a corresponde a un valor positivo. ¿Qué tipo de parábola debería dar? ¿Qué tipo de parábola es entonces si el a es positivo? Convexo. Convexo. Si el a es negativo, cóncavo. Entonces ahí ya tenemos un tipo de pregunta que puede entrar, digamos, en la prueba o en el examen, ¿ya? Entonces ya sabemos si el A es positivo, es convexo, si el A es negativo, es cóncavo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos distintos tipos de características de la función cuadrática, ¿ya? Recuerden que no necesariamente va a dar justo en el eje del medio, ¿ah? Porque, por ejemplo, esto nos puede dar así, nos puede dar así, nos puede dar, no sé, una cosa así, pero forma como una U al revés, ¿ya? De eso se trata este tipo de gráfico. Pero más que mal, ustedes para que vean la forma solamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos distintos tipos de gráficos. X cuadrado más 4x más 5. Si ustedes se fijan en el primer dibujo, que es la línea roja, ¿ya? Ya ahí van viendo ustedes distintos tipos de parábola. O sea, la parábola es la misma, más abierta, más cerrada, pero es una parábola al fin y al cabo. Dice la parábola está abierta hacia arriba o tiene orientación convexa si A es mayor que 0, estoy leyendo al medio la letra B, y la parábola está abierta hacia abajo o tiene orientación cóncava si A es menor que 0. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo lo que vimos recién, cóncavo y convexo. Dice, observando las funciones cuadráticas, esboce significa dibujar la gráfica e identifique su orientación o concavidad. Por ejemplo, el A dice 2x más 3, 2x cuadrado más 3. Y el B dice 12x menos x cuadrado. Ya, en la primera, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el dibujo, el esbozo, digamos? Esbozo de dibujo por si acaso, ¿ya? ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cómo sería la función cuadrática en ese caso?
el esbozo, digamos, es una U o una U al revés. Hablemoslo así como de ese punto de vista, ¿ya? O abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, como quieran ustedes llamarlo también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el primer esbozo? Hacia arriba. Hacia arriba, correcto. Así es, hacia arriba. ¿Ya? ¿Por qué hacia arriba? ¿Por qué es hacia arriba? ¿Por qué es hacia arriba? ¿Cómo Porque puedo? la es positivo. Porque la es positivo, Positivo. Positivo. correcto. Correcto. ¿Ya? Y en el segundo caso, bueno, ahí la orientación, digamos, abierto hacia arriba o pongámosle que también es convexo, ¿cierto? Orientación convexa. ¿Ya? Y el segundo caso dice 12x menos x cuadrado. ¿Qué tipo de gráfico sería o qué tipo de esbozo sería ese? Desde mi punto de vista, yo creo que debería ser voluntario, pero yo creo que igual el tema de la gente... Fíjense bien en los términos que están ahí por si acaso, ¿eh? Por si acaso. ¿Cómo sería en ese caso la letra B? Cóncavo. ¿Por qué sería cóncavo? Porque la A es negativa. ¿Y dónde está la A ahí? Adentro del paréntesis. En la X cuadrada. Ya, o sea, es que ahí no hay ningún paréntesis porque me están diciendo 12x menos x cuadrado, ¿cierto? Eso están diciendo la letra B. Ah, la D. La B. La B. Ah, dije, ¿qué paréntesis? Dije, no sé. ¿Cuál estaba viendo? Ya, pero por ejemplo, ya, esta es la B y esta es la A. La A me dice 2x cuadrado más 3. Como el A siempre está acompañado de x cuadrado, A es mayor que 0, por lo tanto sería convexo, ¿cierto? Sí, usted está viendo la D. Estoy viendo la B en este caso yo, la B. Pero pongamos la A de todas maneras igual porque dice 2x cuadrado más 3. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, aquí está como desordenado, ¿cierto? Porque está un x después un x cuadrado, ¿cierto? Sí. Está como desordenado. Entonces, si yo lo ordeno, me daría menos x cuadrado más 12x, ¿cierto? ¿Sí o no? Recordemos que va el x cuadrado primero, ya sea positivo o negativo, ¿ya? Y como el x cuadrado está como segundo término, como que yo lo pongo al principio. Y si lo pongo al principio va con su signo negativo, sería menos x cuadrado. Y recordemos que va el 12x, y el 12x está positivo, por lo tanto sería menos x cuadrado más 12x. ¿Estamos? Sí. Entonces A es menor que 0, ¿cierto? Porque es negativo. Y al ser menor que 0 sería convexo. Perdón, cóncavo. Perdón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que había que hacer ahí, un esbozo, digamos, así como este, y la orientación ya sea convexo o cóncavo. ¿Ya? Entonces, por lo menos ya ahí tenemos, voy a sacar el PPT porque eso ya es lo único que estaba en el PPT. Que hay gente, que bueno que hay harta gente, y eso es súper importante, ¿ya? Se les da las gracias por asistir.
Así que, bueno, si esto es para ustedes, así que, entonces, cualquier cosa tienen que preguntar nomás. ¿Ya? Es importante Bueno. porque en sus guías de estudio van a encontrar ejercicios de este tipo que está haciendo Hugo. ¿Ya? Así que van a tener que, les van a poner la ecuación y van a tener que definir el esbozo, ¿no es cierto?, cómo es la gráfica, si es cóncavo o convexa. Ya. Gladys, ¿está más claro? Porque tú me habías mandado un mensaje ayer o antes de ayer porque estaba poco claro. Sí, un poco más, profe. Que bueno, eso es importante, ¿ya? No mucho. No, si esto de partida cuesta mucho aprenderlo por si acaso, ¿ya? A todos nos costó aprender este tipo de temas. ¿Ya? Entonces, por eso ahora esta es la instancia para que ustedes pregunten y veamos todo tipo de preguntas para poderlas responder y salgan ustedes dudas, ¿ya? No sé, pues alguna duda, pregunta, no sé qué más. O desarrollamos, por ejemplo, una ecuación de segundo grado y sacamos sus valores. Sí. Aplicando la ecuación grandísima que esa que se usa. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, sí. Ya. Entonces vamos a aplicar que es también una ecuación de segundo grado o una función cuadrática. A ver, x cuadrado más 5x más 6. Por ejemplo, yo tengo esa función cuadrática. X cuadrado más 5x más 6. Recordemos, ¿quién se acuerda cómo es la ecuación, la fórmula de ecuación de segundo grado? ¿Se acuerda más o menos? Se baja la X. Ya, pero la ecuación general, o sea, la fórmula general para la resolución de ecuación de segundo grado. ¿Se acuerdan la fórmula grande? ¿Ah? Esa es ax cuadrado más esa. Algo parecido podría ser por ahí. Más por menos. Ya, algo parecido. De partida, antes de hacer la ecuación, o sea, la fórmula general, yo tengo que ver los coeficientes. ¿Cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? ¿Cuánto vale A en este caso? 1, 1. ¿Cuánto vale B? Como que 2. 5, 5. El A es el número que está delante de la X cuadrado. Como no tengo nada, significa que hay un 1. ¿Ya? El B vale 5 y el C vale 6. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, la ecuación general que era menos B más menos B al cuadrado menos 4AC partido por 2A. ¿Se acuerdan de esa ecuación más o menos? Yo sé que no se la saben de memoria, pero más o menos la han usado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan más o menos de esa ecuación? Sí. Sí, ya. Entonces ahora la vamos a aplicar según esta fórmula. Recordemos que A vale 1, B vale 5 y C vale 6. Para que no se confundan, este menos B significa que es el signo contrario a B. ¿Ya? El signo contrario a B, por lo tanto, X es igual. Si B vale 5, por lo tanto, sería menos 5. Es el signo contrario a B, por si acaso. Si B está positivo, queda negativo. Y si está negativo, queda positivo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Sí. Más menos. ¿Qué dice? B al cuadrado, o sea, sería 5 al cuadrado, ¿cierto? Menos 4, ese 4 y ese 2 no se quitan de ninguna forma. Va siempre en la ecuación por si acaso, no se quitan de ninguna forma. Me dicen que 4 por A y por C. 4 por A. ¿Cuánto A? ¿Cuánto vale A? 1, 1. ¿Y cuánto vale C? 6. 6. ¿Ya? El 2 y por 1, ¿cierto? Porque A vale 1, ¿cierto? Sí. ¿Estamos claros hasta ahí? Por lo tanto, X es igual a menos 5 más menos. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25, correcto. Menos
¿Cuánto da eso? 4 por 1 y por 6, ¿cuánto da eso? 24. 24. ¿Negativo o positivo? Negativo o positivo. Negativo porque tengo un negativo ahí, ¿cierto? Y partido por 2. Por lo tanto, x es igual menos 5 más menos 25 menos 24 me da 1, ¿cierto? Partido por 2. ¿Cuál es la raíz de 1? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto es la raíz de 1? 1. 1 nomás. ¿Ya? Por lo tanto me daría menos 5 más menos 1 partido por 2. Recordemos que ahí tenemos aplicado el más menos y recordemos que siempre vamos a tener dos resultados. Uno aplicando el más y otro aplicando el menos. No necesariamente nos va a dar resultados positivos o negativos. Puede variar mucho eso, ¿ya? Entonces voy a tener un x1 o un valor 1 que sería menos 5 más 1 partido por 2. Y un x2 menos 5 menos 1 partido por 2. ¿Cierto? Estamos cambiando solamente el signo. Positivo, negativo. Lo demás está todo tal cual. ¿Ya? Cambia solamente el signo del medio. ¿Cuánto me daría el x1 en este caso? Menos 2. Menos 2. Menos 5 más 1 me daría menos 4 y partido por 2 me daría menos 2. Correcto. ¿Ya? ¿Y el otro me daría? Menos 3. Menos 3. Menos 5 menos 6 me daría... Menos 1 me daría menos 6, partido por 2 me daría menos 3. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los valores de la ecuación de segundo grado. Recordemos que no siempre nos van a dar valores exactos. Pueden ser valores, qué sé yo, raíces, fracciones, raíces que no se puedan solucionar. Entonces, ahí vamos viendo. Yo lo hice así para que nos diera un valor exacto. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda? 15 minutos, 16 minutos. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. En la A, B y C, ¿cambia el valor predeterminado o dependiendo de la ecuación? O sea, esto cambia de acuerdo a la ecuación que yo ponga aquí. Eso va a cambiar siempre. No siempre van a ser estos valores. Vale. Porque, por ejemplo, si yo pongo un 2, aquí adelante, ya A vale 2, ¿cierto? Sí. Ya, pues entonces, y si A vale 2, va a cambiar todo lo que tengo aquí, pues, ¿cierto? No, pero yo me refiero al valor de la B y la C. El valor de la B, claro, va a ser predeterminado en el sentido que la B está acompañado de la X y la C va a ser siempre el término solito que yo tenga acá. ¿A eso se refiere? Sí. Sí, claro, eso es. Recordemos que es ax cuadrado más bx más c. El c está solito, el b está acompañado de la x y el a está acompañado del x cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la fórmula general que digamos ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Vale, ya. Ahora vamos a hacer una ecuación, yo la voy a dar y ustedes la hacen. ¿Ya? ¿La hacen ustedes? Para ver cómo están, para ver cómo, porque además nos quedan 15 minutos, además lo hacemos. ¿Ya? Ya. ¿Puedo borrar? Lucía, no sé si algo tiene que agregar, no sé si... ¿Copiaron? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Cómo ha estado la clase hasta hoy día? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ha estado la clase hasta hoy día? ¿Bien? Buena. ¿Más claro? Constanza, no escuché lo que dijiste de todas maneras. Un poquito. Ya, un poquito mejor. Ya, a ver. Lucía, ¿tú tienes alguna ecuación para sacar? ¿O la doy yo para que dé resultado exacto? ¿Estás muteada por si acaso, Lucía? Estoy cerrada. Ahora sí. Ya. Una ecuación puede ser x cuadrado, déjame ver,
X cuadrado. Espera un cachito. ¿Ya? X cuadrado más 4X menos 8. Ya. Ahí tenemos una ecuación, entonces, x cuadrado más 4x menos 8. ¿Ya? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? A vale 1, B ¿cuánto sería? 5. 4. Es un 4 por si acaso. 4 y menos 8. C vale menos 8. Recordemos el signo que está delante, menos 8. ¿Ya? Y ahora, como ya tengo A, B y C, aplico la ecuación de segundo grado. Aplíquenla ustedes, vayan aplicándola y la vamos viendo a ver qué resultado les da. Verónica, si tiene algo que acotar, no hay ningún problema, por si acaso. Verónica. Va a esperar 5 minutos para que la hagan. Es solamente aplicar los valores que tenemos ahí o los factores que ya sacamos como A, B y C. Esa fecha todavía no está determinada, recién se conoció el fallo ayer y lo que corresponde ahora es fijar un calendario electoral especial para esa elección. Mientras en la FED analizan cuándo podría desarrollarse la nueva elección en San Ramón, desde el alcalde reelecto anunciaron que presentarán una querella por fraude electoral, mientras que el próximo 21 de junio Miguel Ángel Aguilera será formalizado como hecho, crecimiento ilícito y lavado de dinero. Vamos con la información de último minuto, muy relevante. Atención, la ONEMI decretó alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana por la probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica esta noche, algo que ya está ocurriendo en el norte del país. Así vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestro compañero Patricio Culo, que ya vemos en pantalla. Buenas noches, Patricio. Hola Humberto, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y esto en base también a los informes que se han recibido de parte de la Dirección Meteorológica de Chile, y durante todo este día además ha habido registros de tormentas eléctricas desde la región de Atacama al Maule. Ese es el aviso que se había entregado oportunamente por parte de la Dirección Meteorológica, y hay varios registros ya. ¿Hicieron la primera parte? No, Por lo todavía. menos. Ya. O sea, solamente poniendo los factores, nada más. A eso me refiero por si acaso. En eso voy. Profe, Ya. primero iba el 4, ¿cierto? Después más por menos, raíz cuadrada. Sí, aquí la tengo, pues si está anotada por si acaso. Sí. Por si la quieren ver mejor ahí un poquito. Ese momento, vamos a revisar parte de estos registros que han estado realizados a través de redes sociales. Ese es uno de los registros que ha tenido lugar en el norte del país, la caída de este rayo. Importante también la recomendación para tomar todas las precauciones y no grabar este tipo de fenómenos al aire libre, porque puede ocurrir alguna desgracia. ¿Qué es lo que viene para las próximas horas? Y principalmente en la región metropolitana se habla de chubascos de carácter débil durante la madrugada, pero también presencia probablemente de tormentas eléctricas. Escuchemos que nos dice Alejandro Segura, editor del Departamento de Meteorología de Chilevisión. Se trata de una baja segregada en el frío de octubre, que ingresó por la región de Atacama, donde se han producido tormentas eléctricas en la parte sur del país, en Atacama.
sectores de Coquimbo. Ha sido más los truenos, los relámpagos que mayores precipitaciones. Y se mantendrá también hasta la madrugada de este miércoles. Lucía, si quería agregar algo, no sé, mientras lo resuelven. No sé. Está muteada por si acaso, está muteada. Está en silencio. Sí. Ahora No, sí. Lo que pasa es que estoy agregando los ejercicios de esto a la PPT con la solución, para que lo puedan tener. Ya. ¿Ya? Sí, es una buena idea como ejercicio, sí, una buena idea. Sí, lo estoy agregando porque les mandé la PPT, entonces y todo lo que hemos solucionado se lo estoy agregando para que lo tengan. ¿Ya? Ya. Entonces, X es igual a... ¿Cómo sería entonces? 8. ¿Por qué 8? No se Porque pone el dice signo menos B. contrario. Pero no Pero es el signo contrario. contrario a B. De B. Signo contrario de B. Y B Ah, vale de 4. B. Por lo tanto, sería menos 4. Tengo tomado. ¿Ya? Entonces, por eso, siempre hay que ir con cuidado y fijarse bien en los factores. ¿Ya? Claro. Entonces, más menos raíz de 4 al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora sí, Sí. Menos 4 por 1 y por menos 8. 16. Y Estaba bien, partimos... la hice bien. Ah, la hizo bien ya. Sí. Por lo tanto, menos 4 más menos. ¿Ves que no es tan difícil si aplicar, teniendo claros los coeficientes de la ecuación, no tendría por qué tener problemas en la resolución de la ecuación? ¿Ya? ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16, ¿correcto? ¿Cuánto me da 4 por 1 y por 8? 32. 32. ¿Positivo o negativo? Ahí está mi duda. ¿Positivo o negativo? Yo sé que es 32, sí, correcto. ¿Positiva? Pero positivo o negativo. Creo que es positivo. Negativo por negativo me da positivo, por lo tanto me daría más. Y partido por 2. Por lo tanto, X me daría menos 4 más menos raíz de 48. ¿Cierto? 16 más 32. Partido por 2. ¿Ya? ¿Raíz de 48 existe? Yo creo que sí. Pero no es exacta. No No. es exacta. Correcto, Esa es la no es decimal. exacta. Claro, da decimal, ¿sí? Da decimal. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, 6 por 6, 36 y 7 por 7 me da 49. Me faltó un poquito para el 49. Pero entonces, como no tiene raíz, lo vamos a dejar menos 4 más ¿Qué raíz está de 48. comiendo? Partido por 2. Y x2 menos 4 menos raíz de 48 partido por 2. Y ese sería nuestro resultado porque la raíz de 48 no tiene una raíz exacta. ¿Ya? Recordemos que no siempre van a dar valores exactos. Yo les dije al principio. ¿Ya? Profe, entonces cuando no nos dé un valor exacto, tenemos que hacer eso que hizo usted ahí, ¿cierto? Claro, dejar la raíz tal cual como está ahí. Nada más. Y no ¿Ya? hacerle nada más. Nada más. Ya. ¿Ya? Pero en la prueba les van a dar valores exactos, o sea, no deberían tener problema en eso. O sea, los que mandan en el examen. ¿Ya? Ya. Cambió solamente el signo del medio, nada más, y lo demás queda todo tal cual. Ya.
Ya. ¿Duda, pregunta? Ya son las 9 porque supuestamente es de 8 a 9. Sí, un poco mejor, profe. Sí, qué bueno, eso es importante. Es súper Sí. importante. Lo importante es que ustedes se sientan bien y se sientan más seguros y más confiados en realizar este tipo de ejercicios. Yo sé que es difícil y cuesta entenderlo de un principio, pero trato de hacerlo lo más explicativo posible o lo más didáctico posible para que podamos ver, aplicar todo este tipo de conceptos. ¿Ya? Y aplicación de la ecuación de segundo grado, que es la principal. Así que cópienla ahí en un torpedo, cópienla en la almohada de su cama, no sé, por ahí en el velador, en el baño cuando se lavan los dientes, ¿ya? Y ahí se la van a ir aprendiendo. Ya. No, si no, nunca tanto, pero después una ya se la aprende tanto usarla. ¿Ah? Le escribí unos mensajes en el chat, voy a agregar estos ejercicios en la PPT que les envié, resueltos, Ya. así que para que los tengan, ya, con el desarrollo. Gracias. Ya. Cualquier Gracias. duda, ya saben, nos pueden escribir al chat, y si les cuesta avanzar por los temas, me escriben un mensaje y coordinamos, ¿ya? No tiene, Ya. que ser no tiene que ser solamente en la tutoría, ojo, ¿ya? Si tienen dudas, y ahí vemos cómo nos coordinamos para que nos contactemos. Ya, profesora, gracias. ¿Ya? Así que por favor no se queden atrás con dudas, ¿ya? Gracias. ¿Ya? Entonces, Ya, ¿estaríamos profe, por hoy? gracias. ¿Estaríamos por hoy entonces? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, Ya. igual tomen el ejercicio, o sea, tomen el libro de funciones cuadráticas, que ahí está súper explicado, está súper bien explicado por si acaso lo que es función cuadrática, en el libro de lo que da el ministerio, o los, Sí. los que tienen ustedes en su poder. Profe, ¿en qué página está eso? La guía, En la guía de aprendizaje número 2. Guía de aprendizaje número 2, ahí se parte con funciones cuadráticas. ¿En qué Ya página? van a ver. No, hay varios temas. Primero te define la función cuadrática, después te piden evaluarla, que es lo que hizo. No, Lucía, te están preguntando por el libro, que es este, que dice función cuadrática, dice la función es cuadrática, una herramienta de modelación. Eso es el libro, por si acaso, ¿ya? Sí, ese es de lo que vimos hoy día. Y después, si ustedes se dan cuenta, la función cuadrática parte prácticamente de la página 6. Sí. De la página 6 en adelante parte lo que es la función cuadrática, ¿ya? De ahí en adelante parte todo lo que es función cuadrática y explicando los coeficientes, explicando, qué sé yo, los coeficientes de la función, que ya lo vimos, y ahí hay varios ejercicios y la representación gráfica de lo que vimos recién. Y después viene lo que es cóncavo y convexo, y todo tipo de, todos los elementos importantes de una función, que ahí ya se complica un poco más, porque al hacer los elementos de la función, ahí al tiro vemos la curva con más detalle, por dónde pasa, por dónde corta, y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Que es como la parábola con mucho más detalles y mucho más exacta, de acuerdo a los parámetros que están ahí, que dice elementos importantes de una parábola, ¿ya? Ya, profe. Ya. Ya, chiquillos, estaríamos por hoy. Muchas gracias por asistir. Que estén muy bien, ¿ya? Chao, profe. Gracias a ustedes. Chao, profesora. Buenas noches. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Ya, profe.